Vale, José, Víctor, Eduardo, gracias. En 2 minutitos regresamos con vosotros. Está cerrado ahora mismo. No lo sé. Hola a todos, empezamos. Antes de nada, quería explicar a vosotros un poquito cómo funciona nuestro webinar. Empezamos ahora, estimamos que la duración será de más o menos 1 hora, los primeros 45-50 minutos de presentación por parte de PEMSA y vosotros tenéis al final de todo 1/4 de hora, 20 minutos de preguntas. Podéis hacer preguntas a cualquier momento utilizando el chat que tenéis abajo a la derecha. No interrumpimos la presentación para las preguntas, la guardamos para el final de todo. Creo que me escucháis bien. Si alguno de vosotros tenéis algún problema para escuchar, podéis encontrar vuestro nombre en el listado de asistentes, pinchar en la pantalla que tenéis a la derecha y tenéis algunas opciones de sonido. Podéis aumentar o bajar sonido, cambiar de auriculares a los altavoces y también tenéis la opción de llamar a un número que era gratuito de España para conectar por teléfono. Entonces, por ejemplo, si vuestra internet no es fuerte o si estáis en la calle o algo así, podéis conectar por línea telefónica. Es una llamada gratis y se escucha bastante bien. Al final de la presentación compartimos con vosotros la presentación y también el catálogo de productos de PEMSA. También al final de la presentación vamos a compartir con vosotros una pequeña encuesta donde nos podéis contar cómo habéis visto el webinar, cómo ha sido el contenido y esto nos ayudaría para futuros webinars. Si tenéis alguna pregunta sobre configuración, sonidos o imágenes, también nos podéis contar por el chat y nosotros también por el chat les contestaremos y les intentaremos ayudar de manera inmediata. Por mi lado es todo. Dejo a vosotros Juan, que es Product Marketing Manager de PEMSA, y también a Oscar, que es el responsable de normalización. El webinar estará en cargo de ellos dos profesionales muy experientes que nosotros desde Voltimum confiamos bastante y ya trabajamos juntos hace mucho tiempo, así que siempre un placer permitir que
Juan y los compañeros de Pensa puedan hablar con nuestros usuarios. Chicos, les dejo a vosotros y aquí estaré. Muy bien, Enrique, pues muchas gracias por esta introducción. Buenas tardes, buenos días a todos. Para nosotros es un placer estar aquí en este webinar y poder, pues bueno, dar una visión y profundizar más en lo que es la utilización de bandejas portacables en entornos industriales. Este webinar va a constar de dos partes. Una primera parte que voy a desarrollar yo. Trabajo en PEMSA como Product Marketing Manager y bueno, os voy a introducir, voy a dar un enfoque analizando los diferentes ambientes industriales, analizando qué características o requisitos se le exigen a las canalizaciones, a las bandejas portacables. Nos adentraremos a analizar los tipos de industria y en función de eso pues ver qué necesidades y qué bandejas pueden ser adecuadas para estos tipos de industria. Y luego en una segunda parte muy interesante, mi compañero responsable de normalización y certificación, pues repasará de una forma más detenida esas características técnicas y esos conceptos técnicos que bueno, son a tener en cuenta en este tipo de ambiente y en este tipo de instalaciones. Permitidme una breve introducción de PEMSA. En PEMSA, pues bueno, tenemos una experiencia de 50 años en el sector, trabajando, siendo especialistas en cable management, tanto en sistemas de bandejas como en sistemas de tubos para canalización de cables, tanto eléctricos como de telecomunicaciones. Esta experiencia se basa en una tecnología y en unos medios bastante avanzados a nivel productivo y a nivel logístico, y que nos permite pues bueno, estar presente por todo el mundo a nivel internacional, con una consolidada presencia con nuestras filiales en Reino Unido, Francia, Portugal y Colombia en Latinoamérica, y una presencia en más de 50 países y en numerosos mercados. Todo ello apoyado, y esto es muy importante, en las homologaciones y en las certificaciones internacionales de productos, certificaciones de terceras partes, pues que nos permiten poder estar presentes en estos países y en todos estos sectores o ámbitos como el que nos atiene en esta presentación de cara a lo que es el ambiente industrial. Bien, una vez hecha esta presentación, nos adentramos en el tema. ¿Qué entendemos por un ambiente industrial? En este caso, bueno, obviamente los entornos industriales están configurados hoy en día como un campo de aplicación muy exigente para cualquier tipo de instalación, ya que debido a la propia actividad industrial o incluso a la localización de este tipo de industria, pues para cualquier tipo de instalación son sitios de mucha exigencia. Y esa exigencia se plasma sobre todo en la presencia de unas sustancias químicas, de unos ambientes generados por los propios procesos de transformación de este tipo de industria, y también sobre todo por las condiciones climáticas y ambientales que se dan en las localizaciones o en los emplazamientos de estas industrias, ¿no? Como pueden ser zonas costeras, zonas industrializadas, marinas, etcétera. Entonces, bueno, partimos de unas condiciones muy exigentes, ¿no? Para cualquier tipo de instalación. A partir de aquí, bueno, pues hemos determinado una serie de sectores industriales o tipos de industria a estudiar, sobre los cuales pues vamos a profundizar en algunos y vamos a ver esos condicionantes de cara a mostrar la correcta bandeja o la correcta canalización de cables y, por supuesto, sus características técnicas. Hablamos de pues, industrias básicas de transformación, energías renovables, industria alimentaria, o también pues, una industria más pesada como puede ser la industria petroquímica, oil and gas, temas de offshore, industria naval, etcétera. Aquí podéis ver en esta diapositiva pues, bueno, un enfoque de esta industria, en la cual pues, nos vamos a centrar principalmente en estas cuatro o cinco tipos de industria. Vamos a analizar las condiciones de una industria petroquímica y oil and gas. Luego también vamos a ver la industria naval con sus consideraciones
enlazada con la aplicación también en offshore y en puertos y aplicaciones marítimas. Y por último también veremos una industria básica de transformación con otros condicionantes quizás más leves, pero también a tener en cuenta. Dicho esto, pues bueno, ¿qué requisitos y características se le exige a una instalación industrial teniendo en cuenta la canalización de cables, teniendo en cuenta sobre todo pues lo que son las bandejas portacables? Pues debido a nuestra experiencia, interpretando o estando presente en proyectos, interpretando diferentes especificaciones técnicas de compañías o bien de ingeniería específica o especialista en estos temas, es muy importante analizar el ambiente, la resistencia a la corrosión. A partir de esos ambientes agresivos tenemos que aportar una solución muy determinada para resistirlo a la corrosión debido a esa agresividad. Muy importante también la capacidad de carga de las bandejas y debido a esta industrialización pues requiere una potencia mayor en el suministro eléctrico y por tanto tenemos que diseñar o tenemos que ofrecer un producto que tenga una capacidad de carga muy importante y con una distancia entre soportes también muy exigente, con grandes vanos. Podemos hablar hasta de 6 metros o 8 metros de distancia debido a esa particularidad que presentan este tipo de instalaciones. No nos podemos olvidar de lo que es la inclemencia o lo que puede decir la acción de agentes externos a nivel del clima, obviamente trabajando, o sea, teniendo en cuenta la radiación ultravioleta, muy importante, y por supuesto también el gradiente de temperaturas que se suelen dar en este tipo de instalaciones, desde temperaturas muy bajas hasta temperaturas muy altas. También, por último, analizamos la importancia que tiene en este tipo de instalaciones la resistencia al fuego, es decir, la seguridad ante un incendio, ya que es una situación crítica en este tipo de instalaciones. Y, por supuesto, también aportar una seguridad eléctrica basada en una continuidad eléctrica, una correcta equipotencialidad y una correcta puesta a tierra que garanticen esa seguridad eléctrica en la instalación. Una vez repasado estas características, pues vamos a trabajar, vamos a visualizar una gama de bandejas para aplicaciones industriales, pero centrándonos principalmente en analizar ese tipo de industria, esos tipos de industria, esos 4 o 5 tipos de industria que hemos visto anteriormente. Para ello, pues comenzamos analizando la industria oil and gas, industria petroquímica. ¿Qué consideramos aquí? ¿Qué tipo de proyectos, qué tipo de tipología de industria nos encontramos aquí? Pues estamos hablando de refinerías, estamos hablando de plantas químicas, de instalaciones de almacenamiento y distribución de productos derivados del petróleo, plantas de procesamiento de gas, instalaciones de esta índole que por sus condiciones y sus emplazamientos y por su propia actividad pues tienen un ambiente bastante agresivo. Para ello, ¿qué requisitos y características exige este tipo de industria de oil and gas y petroquímica? Pues obviamente un ambiente clase C5. Luego mi compañero Óscar entrará más en detalle en explicar los diferentes ambientes y las normas que definen esta clasificación, ¿no? Obviamente también necesitamos, debido a la industrialización y debido a las necesidades eléctricas, pues una capacidad de carga muy importante para estas canalizaciones, con un requisito de más de 200 kilos por metro, incluso teniendo en cuenta la distancia entre vanos de que van desde 2 metros hasta 6 metros, ¿no? Aquí la exposición a la radiación ultravioleta, obviamente por estas instalaciones en exterior, es bastante elevada. Y al igual, pues el gradiente de temperatura oscila desde temperaturas hasta menos 30 grados, llegando hasta los 60 grados, donde la acción de ese calor y de esa temperatura pues hacen que tengas que ofrecer una solución bastante resistente en este gradiente de temperatura. Obviamente es muy importante el riesgo de incendio, hay que aportar una solución que no contribuya al incendio cuando se produzcan estas situaciones, y también pues garantizar una correcta continuidad eléctrica y puesta a tierra y potencialidad. Bien, normalmente ¿qué bandejas se demandan en este tipo de instalaciones? Pues aquí estamos hablando de bandejas de escalera con unos espesores determinados, trabajando tanto el acero como con recubrimiento en camazán caliente como materiales
como el aluminio, escaleras, bandejas de escaleras para soportar cargas con distancia entre soportes, o sea, con grandes vanos, en definitiva, y luego también bandejas perforadas que te permitan pues hacer una correcta conducción del cable. Para ello, pues configuramos unas gamas de productos que cumplen esos requisitos, es decir, tanto en nuestras bandejas de escalera Megaband como en nuestras bandejas de chapa perforada cumplen, como podéis ver en esta diapositiva, estos niveles de carga, esta exigencia de resistencia a la corrosión para aguantar, para resistir esos ambientes corrosivos, y igualmente pues todas las características de temperaturas de trabajo y de seguridad ante un incendio y continuidad eléctrica. Pasamos a describir estas gamas de productos, en este caso esta bandeja de escalera Megaband REP, una bandeja de acero con recubrimiento galvanizado en caliente para grandes cargas y para industria pesada. Recordad que estamos hablando de esta industria oil and gas y petroquímica. Aquí pues principalmente es necesario aportar un espesor de micras del galvanizado en caliente mínimo de 85 micras, una clase 8 según la norma de producto, para resistir estos ambientes agresivos. Trabajamos con unos espesores de bandeja en largueros y travesaños de 4 y 3 milímetros, necesario para esas grandes cargas y esos grandes vanos, y igualmente pues dispone esta gama de bandejas de una amplia gama de accesorios de curvas, derivaciones test que facilitan la conducción del cable adaptándose a las necesidades de esta instalación. Por ello, pues bueno, esta bandeja cumple la especificación de una compañía como Repsol, que tiene unas especificaciones bastante exigentes en este sentido. No solamente es adecuada, como veis aquí en la parte inferior de la diapositiva, solo para petroquímica, sino también podemos aplicarlo en otros tipos de industrias, como pueden ser centrales de energía o minería e industria cementera. Otro producto muy adecuado para este tipo de industria, las bandejas de escalera de aluminio, en este caso Megaband CPS, es una bandeja de aluminio para grandes cargas y para estos ambientes agresivos. Características principales, la materia prima con la que trabajamos, una aleación de aluminio 6063T6 que aporta una gran resistencia a la corrosión, aparte de tener unas excelentes características mecánicas, ¿no? A nivel de cargas y a nivel de un peso bastante liviano que hacen que sea un producto muy interesante de cara a la instalación. Pero siempre pues manteniendo un espesor de 4 y 3 milímetros que nos permita resistir tener esa capacidad de carga para esos cables de potencia de grandes dimensiones. No olvidamos de que tenemos una amplia gama de accesorios también para esa conducción del cableado, y todo ello pues nos permite cumplir la especificación, en este caso de Cepsa, para todo este tipo de obras y de proyectos para la industria de petroquímica. Otro producto dentro de esta gama para oil and gas es nuestras gamas de bandejas perforadas, tanto en galvanizado en caliente como en aluminio, Pensaband PQ, trabajando el mismo espesor de 85 micras necesario para resistir ambientes agresivos, o trabajando con el aluminio, con otra aleación también bastante resistente a la corrosión. Destacamos las múltiples perforaciones necesarias para embridar correctamente los cables, y también manteniendo un espesor de entre 2 y 2,5 milímetros para ese requisito de grandes cargas. Todo ello también aparte de otros proyectos y otros enfoques en diferentes industrias, como veis en la parte inferior de esta diapositiva, pues también cumpliendo las especificaciones de Cepsa y de Repsol en esta gama de productos. Llegamos a Nemaband. Este es un producto muy interesante. Esta bandeja de escalera está diseñada para trabajar en grandes vanos, distancia entre soportes, de 6 metros o inclusive más, en aplicaciones industriales o en proyectos de grandes infraestructuras. Aquí hemos ensayado nuestra bandeja respecto a la norma NEMA americana, que establece una serie de clasificación que luego expondrá mi compañero Óscar, en la cual pues alcanzamos la clase 20C, que significa pues una capacidad de carga de unos 150 kilos con una distancia entre soportes de 6 metros, una prestación y unas características muy exigentes para este tipo de industria.
disponibilidades 3 y 6 metros para afrontar esos requisitos que comentábamos, y en perfiles Z y C que le dan una robustez y una fortaleza para resistir estas grandes cargas, ¿no? No olvidemos pues también la amplia gama de accesorios que nos permite pues adaptar perfectamente a las necesidades de la instalación esta gama de bandejas, ¿no? No solo para petroquímica y oil and gas, sino también para otras industrias como puede ser industria de tratamiento de agua, offshore y puertos. Tiene un buen comportamiento también esta bandeja. Bien, nos centramos ahora en analizar la industria naval. Aquí vamos a encontrar ciertas diferencias con respecto a la anterior industria de oil and gas o de petroquímica. ¿Qué entendemos por industria naval? Pues preferentemente lo que es la construcción de buques o de barcos, ¿no? Ya sean para fines comerciales, buques de transporte o incluso buques de guerra para diferentes armadas, como podéis ver aquí toda nuestra experiencia en los últimos años, ¿no? ¿Qué requisitos encontramos aquí? Pues aquí no tenemos un ambiente de corrosión tan determinado como una industria petroquímica, pero también es un ambiente de corrosión importante, teniendo en cuenta que puede ser el exterior del barco y estamos en contacto con el ambiente salino, pero sobre todo para ambientes interiores también ya las exigencias son un poquito más reducidas. Aquí el rango de cargas también, la exigencia de cargas también es menor, en torno a unos 60 kilos por metro, y una distancia entre soportes que no va más allá de los 2 metros de distancia entre soportes. La exposición es más moderada, pero también el tema del riesgo de incendio en este caso es muy elevado y muy crítico en este tipo de desarrollos industriales, en este tipo, o sea, en concreto con respecto a lo que son los barcos. Obviamente la seguridad eléctrica también es un tema muy, muy importante para no olvidar. ¿Qué se exige aquí? Pues trabajar con unas bandejas tanto de chapa perforada como de escalera naval con un diseño específico que te permita adecuarla a los espacios reducidos de este tipo de instalaciones dentro de los buques. Por eso, bueno, es necesario cumplir una serie de dimensiones y de medidas que te permitan hacer un soporte y una conducción del cable de manera adecuada. También es posible, pues, aplicar otras bandejas estándares de escalera o por supuesto, la versatilidad que te aporta la bandeja de rejilla en este tipo de instalaciones. Para ello, pues PEMSA presenta unas gamas también enfocadas a industria marina, tanto de bandeja de escalera como sus tradicionales, chapa perforada, sus tradicionales gamas Regiban o Megaban, que pasamos a analizar ahora centrándonos en, sobre todo, las bandejas con diseño naval. En este caso, Megaban Marine, que sería la versión de bandeja de escalera para estas aplicaciones navales o inclusive offshore. Donde pues tenemos un diseño muy específico donde la configuración de largueros y travesaños, unos largueros de una altura máxima de 40 milímetros, una longitud de bandeja de 2 metros y una configuración de travesaños con una serie de perforaciones que dan una flexibilidad bastante adecuada para conducir el cable eléctrico o de telecomunicaciones dentro de los propios buques, ¿no? En este caso también disponemos de una gama de accesorios bastante completa y destacar pues la gama de acabados que van desde un galvanizado en caliente a aceros inoxidables que para exterior de estos buques de barcos pues sería la materia prima, en este caso el material adecuado para trabajar en este tipo de industria. La versión marina, en este caso para bandejas perforadas, que presenta una configuración de perforaciones muy flexible, muy funcional para embridar el cable, teniendo en cuenta que muchas veces estas bandejas suelen instalarse directamente sobre el paramento, sobre la pared, sobre el techo y necesitan pues, aportar muchas opciones para embridado de ese cable. Aquí tenemos una altura de bandeja de 10, 15 y 30 milímetros, específicamente para esos espacios confinados, esos espacios reducidos, y también presenta esta gama un amplio rango de acabados partiendo de un galvanizado sencimira, sobre todo galvanizado en caliente, y aceros inoxidables, como hemos comentado anteriormente respecto a la bandeja de escalera naval, la Megaban Marine. Bien,
Analizamos otro tipo de industria y ahora pues nos va a dar pie a poder presentar, o sea, recordar otras bandejas que ya hemos visto, pero también presentar otras gamas de productos adecuadas. En este caso nos centramos en offshore y en puertos, otras aplicaciones marítimas. Aquí hablamos pues de plataformas offshore, plataformas petrolíferas ubicadas en el propio mar. Hablamos también de terminales portuarias, instalaciones de servicio, galerías de instalaciones en puertos, puertos comerciales, pasarelas de atraque de buques, o sea, una diversidad bastante amplia de tipo de instalaciones, pero que presentan, pues en este caso, debido a ese exterior, debido a ese emplazamiento costero y marino, pues una agresividad de ambiente bastante potente, en este caso alcanzando la categoría C5. Volvemos a tener un rango de cargas para esta industria offshore bastante elevada debido a las necesidades eléctricas que presentan y pues también aquí en este caso no cabe, o sea, no hay que destacarlo la importancia que tiene la exposición a agentes externos, radiación ultravioleta, rango de temperaturas o por supuesto la importancia que tiene un incendio en este tipo de instalaciones, ¿no? Aquí, ¿qué se demanda? Pues bandejas de escalera en materiales como acero inoxidables, bandejas perforadas y de aluminio, como hemos visto respecto a nuestra Pensaban PQ. También son demandadas las bandejas de escalera de aluminio, como hemos visto como en nuestra Megaban CPS, o también puede verse la aplicación de bandejas de rejilla debido a su funcionalidad y a su uso múltiple de cara a este tipo de proyectos. Aquí presentamos nuestra solución de producto, es decir, cumpliendo y abarcando tanto los requisitos de resistencia a la corrosión como los requisitos de resistencia a cargas y no dejando atrás, obviamente, pues la importancia que tiene de utilizar un material metálico con una característica no combustible sin reacción al fuego para evitar esos riesgos de incendio en este tipo de industria, ¿no? Analizamos nuestra bandeja de escalera Megaban. Es una bandeja de aplicación a numerosos tipos de industria que tiene mucha cabida también en este tipo de puertos, aplicaciones offshore, etcétera. Esta funcionalidad y versatilidad que aporta esta bandeja se ve fundamentada en su sistema enchufable click sin necesidad de uniones adicionales, solo la tornillería. Que hace pues que aporte un ahorro económico también muy interesante, ofreciendo seguridad con su borde de seguridad redondeado y también presentando una gama de acabados bastante amplia, trabajando galvanizado en caliente, trabajando aceros inoxidables 316L, que como podéis ver aquí en la parte inferior tiene multitud de aplicaciones, no solo aquí en temas de offshore o puertos, sino para cualquier tipo de industria. Dicho esto, pues analizamos otro tipo de industria, en este caso la industria de transformación, podríamos hablar de industria básica, industria de proceso. Aquí estamos hablando de diferentes plantas de fabricación, diferentes centrales también energéticas donde no tenga una demanda o no tenga un ambiente muy agresivo, centro de tratamiento de ciertos residuos urbanos que no presenten muchas complicaciones. En definitiva, estamos viendo lo que es la industria básica y la que, bueno, mayormente pues podemos encontrarnos en muchas de las localizaciones industriales a lo largo de este país. Para ello, pues presenta este tipo de industria unos requisitos pues más leves. Aquí ya vamos a un ambiente de categoría C3. La capacidad de carga pues es media, es decir, aquí no tenemos un requisito tan exigente como offshore o como oil and gas, entre unos valores de 60 a 100 kilos metros tiene esta demanda de cables, este tipo de industria, vanos hasta 3 metros, pero normalmente suelen ir entre 1,5 2 y obviamente hacer instalaciones normalmente interiores, la exposición a agentes externos es más leve, igual que el gradiente, pero siempre no olvidamos de que el riesgo de incendio, en este caso de este tipo de industria, siempre es elevado, ¿no? Para este tipo de industria, pues presentamos nuestra gama de productos, o sea, los requerimientos pues pueden ir desde bandejas de chapa perforada, bandejas de rejilla,
bandejas de escalera pregalvanizadas o las bandejas de rejilla tipo G, que para ciertas aplicaciones, pues, de final de instalación, de conexión de equipos en este tipo de industria, también para espacios reducidos es muy interesante. En este caso, pues aquí presentamos la oferta de PEMSA en este sentido, en la cual pues destacamos la bandeja de rejilla, Regiband, que para aplicaciones industriales pues presenta unas características muy determinadas también, como su amplia gama de acabados, trabajando el galvanizado caliente, trabajando los aceros inoxidables 304 y 316, trabajando el acabado de alta resistencia Black C8 y presentando una serie de características como puede ser borde de seguridad, un sistema flexible de configuración de accesorios que pueden, o sea, según las necesidades de conducción de cable en la industria, y un sistema click que te permite una rapidez de instalación para adecuarse a esas necesidades. Como veis aquí también la parte inferior tiene multitud de aplicaciones, ¿no? Es una bandeja muy interesante a tener en cuenta. Si bien presenta una característica de carga inferior a esas bandejas de escalera, pero para este tipo de industria donde las necesidades son más leves, es una bandeja muy, muy interesante. Otro producto, otra gama a tener en cuenta, esta gama de bandejas perforadas o ciegas, Pensaban e Inducanal, donde aparte de esa configuración de embuticiones y perforaciones que nos permite aportar más resistencia a la carga, también disponemos de una amplia gama de acabados de resistencia a la corrosión, una gama de accesorios también con sistema click muy, muy amplia y que nos permite pues, ofrecer una solución muy versátil para este tipo de industria. Bien, dicho esto y analizado este ejemplo de 4 tipos de industria, desde aquí, pues PEMSA estamos utilizando nuestra experiencia y utilizando nuestros I+D y nuestro desarrollo de productos en configurar unas soluciones que sean adecuadas para estos tipos de industrias. Aquí en este webinar podéis acceder a este díptico de industrial, donde podéis encontrar más información de este tipo de bandejas que hemos presentado, y estamos preparando el lanzamiento de un catálogo más completo donde va a haber más información de este tipo de productos y donde se van a reflejar estas características técnicas o estos requisitos que ahora mi compañero Óscar pues pasará a describir en esta segunda parte del webinar. Así que aquí dejo mi parte, agradeceros la atención y doy paso a mi compañero Óscar Lapeña. Muchas gracias. Recojo el testigo de mi compañero Juan Luis y ahora vamos a entrar un poco en los detalles técnicos y los requisitos de cada producto y de cada tipo de industria que ha descrito mi compañero para ir analizando qué aspectos tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar el producto para la aplicación que necesitemos. En esta segunda parte comenzamos con una breve introducción. Inicialmente comentar que las bandejas portacables están cubiertas bajo la Directiva de Baja Tensión para la comercialización de productos eléctricos. Esta directiva europea el objetivo que tiene es la armonización de las legislaciones de los Estados miembros, de manera que para poder aplicarla a un país en concreto, como en este caso España, se hace una transposición con un Real Decreto y ello nos permite a nivel de fabricantes emitir una declaración de conformidad de ese marcado CE en la que se hace referencia al cumplimiento de la norma internacional armonizada de producto. Aquí vemos un ejemplo de una declaración de conformidad tipo, en este caso de PEMSA, donde ahí indicamos el cumplimiento o la garantía de esa directiva de baja tensión y en este caso todas las bandejas que fabricamos cumplen con la norma armonizada de producto, la IEC 61537, y también desglosamos todas las referencias tanto de tramos de bandeja como accesorios que forman parte de esa familia de producto. En cuanto a la directiva de productos de la construcción o el reglamento de productos de la construcción, conocido como CPR, a veces hay confusión en si las bandejas entran dentro de la CPR o no, pero es un producto que evidentemente está relacionado, pero en este caso, como hemos dicho anteriormente, las bandejas están cubiertas por esa directiva de baja tensión. La CPR, que entró hace unos años en vigor, derogó la anterior directiva y este reglamento establece una convergencia de los criterios que había en Europa, de manera que establece una clasificación de los productos de la construcción basados en la característica fundamental de la reacción al fuego. De manera que, haciendo esa extrapolación, podemos decir que las bandejas portacables
fabricadas con materiales metálicos se clasifican como clase A1, que es no combustible. Por ello, para este tipo de industria que ha descrito antes mi compañero, tanto industria petroquímica, oil and gas y demás, es un requisito imprescindible de todos estos sectores industriales que las bandejas no contribuyan a un incendio por los requisitos de seguridad que hay. En cambio, esta directiva de baja tensión sí que establece requisitos muy restrictivos con los cables, que es la otra parte de nuestro producto, de los sistemas de canalización de cables. Sí que establece una designación, una clasificación de esos cables con euroclases, con el criterio que comentaba antes, la reacción al fuego, donde se tienen que realizar unos ensayos para poderlos clasificar a nivel de producto, y donde además se establecen unos requisitos adicionales como la opacidad de los humos, el desprendimiento de gotas o la acidez de esos humos, de manera que tienen que ser unos cables apropiados para esas instalaciones de industria pesada para que no contribuyan al incendio o que tengan una determinada resistencia. En cuanto a las materias primas, los sistemas de canalización de cableado se pueden fabricar con distintos tipos de materiales. En cuanto a las materias metálicas que se suelen utilizar, está en primer lugar el acero pregalvanizado, PG. Luego hay aceros con recubrimientos anticorrosión que se aplican una vez que se fabrica la bandeja, como electrocincado, bicromatado, pintura o galvanizado en caliente. Luego también se utilizan aceros inoxidables. Los más comunes son el 304 y el 316L para industrias con un requisito alto de salinidad o de corrosión. Y también se utiliza el aluminio para la fabricación de estas bandejas. Como veremos más adelante y que ha comentado mi compañero, una aleación como la 6063 T6. Por ello es importante indicar que las bandejas metálicas no tienen reacción al fuego, de manera que se clasifican como esa clase A1 no combustible. Y también es importante distinguir entre reacción y resistencia, de manera que las resistencias metálicas sí que tienen una cierta resistencia al fuego, de manera que se puede hacer un ensayo en base a una norma alemana, la DIN 4102, que te permite clasificar tu montaje de bandeja y accesorios con E30, E60 o E90, que establece la resistencia al fuego durante 30, 60 o 90 minutos a más de 1000 grados. Pasamos a describir brevemente las materias primas que he desglosado anteriormente. En primer lugar, el acero pregalvanizado. Es una materia prima que ya se adquiere con esa capa de protección de zinc. Esa materia prima está fabricada conforme a la norma europea, la EN 10346. Este tipo de materia prima es recomendado sobre todo para ambientes interiores, porque tiene una clase C3 a la corrosión bajo la norma de producto. Y es muy importante tener en cuenta los puntos de corrosión que genera la soldadura. De manera que la solución que presenta PEMSA para este producto, para la Megaban PG, es una solución de clinchado, de manera que evitamos esa soldadura haciendo una técnica distinta de ensamblado de esos travesaños con los largueros. En segundo lugar, tenemos los aceros con tratamientos anticorrosión. Se emplea una materia prima muy conocida en el mercado como el acero al carbono. Todas estas bandejas sí que se fabrican con electrosoldadura, de manera que luego es necesario aplicar un tratamiento de corrosión para proteger el acero y para proteger esos puntos, tanto con electrocincados como galvanizados, y que esos tratamientos anticorrosión nos da lugar a una serie de acabados que nos permite tener unas distintas clases de resistencia a la corrosión que serán más o menos apropiadas para un tipo de ambiente o un tipo de industria. Por lo tanto, la oferta de acabados que tiene PEMSA para aceros con recubrimientos son el electrocincado, bicromatado, Black C8 y galvanizado en caliente, todos ellos realizados en nuestras propias instalaciones y algunos de ellos, como el Black C8 con formulación propia, que les permite o le confiere una resistencia a la corrosión para el electrocincado, bicromatado y Black C8 con horas de cámara de niebla salina, y el galvanizado caliente pudiendo llegar hasta la máxima clase 8 de 85 micras, como por ejemplo la Megaban Rep. En cuanto al acero inoxidable, la tercera materia prima utilizada, como hemos dicho anteriormente, los tipos de acero inoxidable más utilizados son el IC 304 y el 316L. Estas bandejas también se fabrican con electrosoldadura. Es muy importante tener en cuenta la protección de los puntos soldados y del mecanizado que se hace en la propia fabricación de la bandeja, de manera que es importante aplicar algún tratamiento posterior, como un pasivado, que en el caso, por ejemplo, de PEMSA lo tenemos protegido bajo la marca Thermicrom, de manera que nos permite clasificar nuestros aceros inoxidables como 9C o 9D al tener ese pasivado adicional.
junto con este pasivado y la propia materia prima, podemos decir que este material tiene una alta resistencia a la corrosión. Es un tipo de material muy recomendado para ambientes salinos o cercanos a la costa y también es utilizado en industrias alimentarias por los requisitos que hay de higiene o en presencia de agentes químicos. Aquí tenemos unas recomendaciones de uso en función del tipo de acero inoxidable, tanto por el ambiente como por la presencia de agentes químicos, tanto las que son buenas como las que son recomendadas a nivel de PEMSA. Y pasamos a describir brevemente la materia prima del aluminio. Como hemos dicho antes, empleamos una aleación de aluminio 6073 T6. Esta materia prima tiene un excelente comportamiento a la corrosión. Además, el aluminio es un material ligero, lo que facilita su instalación. Y en concreto, esta aleación tiene un alto ratio de resistencia a la carga frente al peso del material, lo que le confiere una gran capacidad para tener esos grandes vanos con un requisito de carga severo. También tiene una baja resistencia eléctrica comparado con el acero. Y en este caso el material se comporta diferente a la corrosión, de manera que se puede correr con picaduras, llamado pitting. Bueno, pues en este segundo bloque, una vez vista la introducción y las materias primas, vamos a desgranar de forma muy general los principales aspectos técnicos de las bandejas portacables. En concreto, nos vamos a fijar en primer lugar por la norma internacional armonizada de producto, la IEC 61537, y luego veremos bajo la norma americana NEMA. En primer lugar, con esta norma internacional establece 4 tipos de esquema de ensayo que puede elegir el fabricante para declarar la carga de trabajo admisible, lo que se conoce como CTA. Esta carga, además, tiene un factor de seguridad de 1,7, lo que implica que tiene un 70% de carga adicional sin colapso de la estructura, una mayor seguridad en nuestra instalación. Y en este ensayo tenemos unas restricciones de deformación, tanto por una flecha longitudinal, el requisito es el vano entre 100 milímetros, y una flecha transversal que está restringido por el ancho de la bandeja entre 20. Si evaluamos esta resistencia a la carga del tramo recto, comentar que esas deformaciones que nos restringen el ensayo, ese valor admisible de la deformación es más estético que por seguridad. Nunca se deben superar los valores declarados por el fabricante de esa carga de trabajo admisible, aunque pueda aguantar una carga mayor. Y también es importante seguir las instrucciones de instalación y las recomendaciones del fabricante. En cuanto a los soportes, también están cubiertos por la norma internacional, la IEC 61537, que también establece un ensayo de deformación, cuyo requisito es que la deformación sea la longitud del soporte entre 20 como máximo. Y también es muy importante para tener un sistema completo, tanto de bandeja con soporte, seguir las instrucciones y recomendaciones del fabricante. Por último, otra de las propiedades a nivel de resistencia mecánica que cubre la norma internacional de producto es un ensayo de resistencia mecánica al impacto que se realiza bajo el protocolo o el procedimiento que establece la norma IEC 668, la parte 275, donde una vez que se aclimatan las muestras se hace el ensayo, cuyos valores de masa y altura están prescritos en la norma para poder declarar esa resistencia al impacto, que básicamente se basa en la energía potencial que soporta la bandeja sin deformación. El otro criterio, el otro punto de vista, en lugar de bajo la norma internacional IEC, es bajo la norma americana NEMA, de manera que en este caso solo se establece un esquema único. En concreto se aplica la norma NEMA V1. Para este tipo de ensayo, además de la carga que soporta, tenemos un factor de seguridad de 1,5 y aquí hay restricciones de deformación. De manera que lo que tenemos es una carga de trabajo que soporta la bandeja, pero siempre tienes un factor de seguridad. Esta norma de bandejas, la norma NEMA, establece una clasificación en función de los vanos más típicos con respecto a las cargas para tanto Canadá como Estados Unidos y México, donde podemos ver que el requisito más estricto en esta norma es una carga de 149 kilos metro para un vano de 6 metros, para lo que en este caso PEMSA ha desarrollado 2 bandejas, la NEMABAN perfil C y NEMABAN perfil Z, ambas en galvanizado en caliente con la clase 8 de 85 micras, que cumplen estos estrictos requisitos mecánicos para distintos tipos de industria. El segundo aspecto fundamental a valorar en las bandejas metálicas es la continuidad eléctrica.
Este ensayo se realiza con unos parámetros eléctricos que están perfectamente prescritos y se calcula la resistencia teniendo en cuenta que hay que cumplir los requisitos de resistencia máxima a la unión de 50 miliohmios y una resistencia por tramo de 50 miliohmios metro. Comparando con el requisito de la norma americana NEMA, el ensayo se hace de forma similar, aunque con otros parámetros eléctricos, pero el requisito a cumplir o la restricción es muchísimo más severa, de manera que tenemos que cumplir una resistencia de 0,33 miliohmios en la unión de esos dos tramos. La razón de ese requisito la veremos más adelante, y es que en Estados Unidos y Canadá se suele utilizar la bandeja como conductor de protección siempre y cuando cumpla una sección transversal mínima, dependiendo del tipo de material en que esté fabricada la bandeja, y si no se llega a esa sección mínima es necesario el uso de un conductor adicional, que también está prescrito por la siguiente tabla, donde podemos ver que además de esa sección del conductor es importante valorar la protección que tenga el circuito, la potencia del circuito eléctrico y el tipo de conductor, si es de cobre o de aluminio, que elijamos. Por supuesto, necesitamos usar bornas de equipotencialidad para hacer una correcta instalación y cumplir el requisito que hemos comentado antes de resistencia a la unión, de 0,33 miliohmios. Por tanto, una vez visto el tema de la continuidad eléctrica de las bandejas, si lo analizamos desde el prisma de la norma IEC, esta continuidad eléctrica, que está asegurada tanto en el tramo como en las uniones, permite una conexión equipotencial con otros elementos y facilita una evacuación de las corrientes inducidas y, en caso de defecto, permite la derivación a tierra. Por otro lado, bajo la norma NEMA, como hemos dicho, la bandeja se puede utilizar como conductor de protección, que es algo que no contempla la norma IEC, y por eso tiene unos requisitos más exigentes, tanto de sección de la bandeja como de resistencia a la propia unión. Otro punto a tener en cuenta es la puesta a tierra. Una canalización eléctrica está compuesta tanto por las bandejas como por los cables. Las bandejas pueden ser consideradas o no una masa, teniendo en cuenta que si se considera una masa se ha de conectar al conductor de protección. Y luego, si seguimos o cumplimos con la norma europea EN 6364, parte 441, se pueden utilizar cables con cubierta que proporcionen o cumplan los requisitos de aislamiento doble o reforzado. En el caso de España, ahora mismo en la clasificación o los requisitos que determinan este tipo de cables está en el Ministerio para que evalúe cuáles son los cables que cumplen estos requisitos. Y en caso de utilizar este tipo de cables con aislamiento doble o reforzado, las bandejas no se considerarían una masa y no sería necesaria esa conexión de las bandejas a tierra. En cuanto a la conexión equipotencial, hay que hacer una instalación del sistema de conducción de cables mediante bandejas, siguiendo las instrucciones del fabricante, que nos garantiza el mantenimiento de esa continuidad eléctrica, de manera que tenemos la posibilidad de conectar uno o más tramos a ese conductor de protección, dependiendo de los diferentes requisitos o características de la instalación, como su longitud o su resistencia total, que está avalado por ese ensayo de continuidad eléctrica y que tiene que cumplir los requisitos que indica la norma IC. De manera que hay que evitar ciertas tensiones de contacto. Y por último, para terminar este bloque o esta característica analizada a nivel de parámetros eléctricos, la electricidad estática es peligrosa, esa acumulación de electricidad estática en ciertos tipos de instalaciones, como aquellas que tienen riesgo de incendio o explosión o las que están clasificadas como zonas ATEX, que hemos visto antes con mi compañero. Y podemos decir que las bandejas metálicas, con esa continuidad eléctrica entre tramos, nos proporcionan una continuidad equipotencial avalada por ese ensayo que evalúa la norma y evacúan y eliminan directamente esa energía, garantizando la seguridad de la instalación. En este tercer bloque vamos a analizar la resistencia a la corrosión de las bandejas portacables bajo la norma IEC. Esta norma nos permite clasificar la resistencia a la corrosión de dos maneras, en función del espesor de zinc en micras o en función de la SOR de niebla salina. Como podemos ver ahí en la tabla, se establecen clases para los aceros con recubrimientos desde la 1 hasta la 8 y para los aceros inoxidables de la 9A a la 9D. De manera que en función de la resistencia a la corrosión, determinada por esa capa de zinc, podremos tener una mayor o menor resistencia a la corrosión. La otra forma es haciendo un ensayo en cámara de niebla salina, de manera que a medida que nuestra bandeja aguanta un mayor tiempo de sprayado de sal continuo en esa cámara,
podemos certificarla con una mayor clase de resistencia a la corrosión, bajo el criterio de evaluación de tener un porcentaje máximo de un 5% de corrosión roja, que es la que de verdad afecta a la seguridad o la estructura del material, porque inicialmente aparecen esos productos de corrosión o de corrosión blanca que protegen al material en algunos casos. Evidentemente, ese ensayo está perfectamente recogido y contemplado en la norma ISO, de manera que están perfectamente descritas sus condiciones. Y aquí podemos ver cómo se caracterizan o cómo se clasifican los diferentes acabados o materias primas de fabricación de estas bandejas portacables, de manera que siempre vamos a tener una aparición de corrosión blanca y posterior corrosión roja, de manera que podemos ir clasificando nuestra gama de productos con mayor o menor resistencia a la corrosión para que sea adaptada a los distintos tipos de industria. Por tanto, con esta clasificación de resistencia a la corrosión, aquí se presenta de alguna manera los acabados que están disponibles para los productos de PEMSA, donde podemos ver las clases de resistencia a la corrosión que tenemos con clase C3 para los pregalvanizados electrocincados y una mayor resistencia a la corrosión del Black C8, por ejemplo. Y el galvanizado en caliente, dependiendo del tipo de producto, en estas bandejas industriales llegamos hasta la clase 8, que le confiere las 85 micras y una mayor resistencia a la corrosión. Y por otro lado tenemos los aceros inoxidables con ese pasivado que nos lleva a la máxima clase C9C y C9D. Otro punto a tener en cuenta es la corrosión por par galvánico. Es un tema conocido por todo el mundo, de manera que todos los materiales tienen un potencial eléctrico, de manera que se tabulan en una serie galvánicas. Y es importante tener en cuenta que a la hora de estudiar este par galvánico es muy importante la relación entre esas áreas, de manera que para que se produzca este tipo de corrosión vamos a necesitar una serie de elementos, que es un ánodo y un cátodo, compuesto por dos metales, y un electrolito, que suele ser una película de humedad del ambiente. Siempre se va a correr el material menos noble y esta corrosión por par galvánico se produce por el flujo de electrones del ánodo al cátodo. De manera que hay condiciones en las que no se puede producir esta corrosión galvánica, como cuando no están en contacto esos dos metales de forma directa o cuando no tienen la suficiente diferencia de potencial esos dos metales, o si hay alguna especie de barrera entre ellos que permite que no se produzca esa pila galvánica. Por último, aquí tenemos una tabla muy interesante donde establece una relación directa entre las áreas y los tipos de material y su recubrimiento, de manera que si establecemos una analogía entre las bandejas y la tornillería, de manera que la bandeja es la de mayor área, para una bandeja de aluminio no estaría recomendado una tornillería de acero galvanizado, evidentemente sí una de aluminio, o incluso se podría aplicar una de acero inoxidable, y para una bandeja de acero inoxidable no se podría utilizar una tornillería de acero galvanizado, porque aparecería esta corrosión galvánica. Por último, otras características a tener en cuenta en las bandejas metálicas es la resistencia a la temperatura, de manera que todas las bandejas metálicas tienen unas excelentes propiedades mecánicas y eléctricas en un amplio rango o en un gradiente de temperaturas de trabajo, que va desde menos 50 más 150 y por lo que se adapta este material perfectamente a todos los tipos de ambientes industriales, que no pueden decir otros tipos de materiales como los termoplásticos. De manera que estas bandejas metálicas no presentan efectos de cristalización o de ablandamiento y son perfectamente aprovechables para este tipo de industria. Y el último aspecto a reseñar es la radiación ultravioleta. Evidentemente los materiales metálicos no están influenciados por la radiación. Eso provoca que no aparezca ningún tipo de efecto perjudicial como un envejecimiento o la decoloración. Y en ningún caso se ven reducidas las propiedades físico-químicas del material metálico, ya sea acero inoxidable, aluminio o acero. Y por lo tanto, nuestra instalación con bandejas va a tener una larga vida útil. Por último, en este tercer bloque vamos a dar, de alguna manera, vamos a ir un paso más allá y vamos a hacer una serie de recomendaciones del uso de las bandejas según los ambientes que ha descrito perfectamente mi compañero en el primer bloque o la primera parte de la presentación. Utilizando la norma internacional ISO 9223, establece una clasificación de ambientes de mayor o menor corrosividad, de manera que incluso se define un ambiente CX extremo, con presencia de agentes contaminantes, y que nos permite establecer una serie de ambientes para ver qué tipo de acabado de bandeja más apropiada para un ambiente u otro. Aquí está brevemente mostrada la tabla de la norma donde se describen tanto para interior como para exterior, esas clases de corrosividad en función de la agresividad que tienen o
o ese efecto de corrosión sobre los metales. De manera que hay que valorar, evidentemente, si la instalación es interior o exterior, aparte de la corrosividad que pueda haber. Esta norma recoge la pérdida o la velocidad de corrosión en función del ambiente o la clase que tenemos en el primer año, de manera que se puede hacer una extrapolación de la pérdida que tiene, en este caso, las micras de zinc o el aluminio. Y si nos centramos en el caso de los aceros con recubrimientos como el galvanizado en caliente, en España la Asociación de Galvanizadores ATEG pues establece esas mediciones de velocidad de corrosión en base a esa norma, que son muy similares, de los ambientes C1 a C5, de manera que, viendo esas pérdidas de micras por año, se pueden elaborar mapas de este estilo, donde se ve evidentemente que en las zonas más costeras, como en el norte del país, en el norte de España, hay una mayor resistencia, hay una mayor corrosividad para esos metales, y en el caso de la zona interior, la zona sur, hay una menor corrosividad. Por lo tanto, es fundamental estudiar la localización y la composición química del entorno para poder evaluar qué acabado, qué tipo de bandeja es más apropiada para cada ambiente o para cada industria. Como podemos ver ahí, la corrosión no aumenta de forma lineal o de forma directa entre el primer año y cuando pasa un periodo como 15 años, de manera que en el primer año o en los primeros hay una velocidad de pérdidas de zinc por año superior a cuando ya vamos a medio o largo plazo, y ello nos permite hacer una serie de recomendaciones a nivel de nuestro portfolio de productos, de manera que, teniendo en cuenta la oferta que presenta PEMSA para todas las bandejas que hemos descrito en la primera parte de la presentación, para los ambientes con menos corrosividad como C1 y C2 recomendamos aceros pregalvanizados o acabados electrocincados como el vicro, mientras que cuando aumenta esa corrosividad para ambientes C3 o C4, dependiendo de ese interior, podemos utilizar estos electrocincados como el vicro o galvanizados en caliente, y a medida que aumenta esa corrosividad tenemos que utilizar ya aceros inoxidables o aluminios, como en exterior en C4, y en ambientes como el C5 o el CX, ahí ya sí que estamos más restringidos con el galvanizado en caliente para interior, pero para exterior seguimos teniendo posibilidades o tipos de bandeja como las fabricadas con aceros inoxidables 304 o 316, y para el más extremo, el CX, podemos utilizar pues bandejas con un inox como el 316L o el aluminio, que tiene unas excelentes propiedades anticorrosión. Y por último, todas estas propiedades o todas estas características técnicas que tienen las bandejas portacables fabricadas con distintos metales están avaladas por entidades de acreditación independientes, de manera que nuestros productos están certificados, y eso supone un aval adicional como garantía de la calidad de nuestros productos, poseyendo un portfolio de certificaciones, como podemos ver, pues la marca N o el certificado internacional CB-SCHEM de cumplimiento con la norma IEC 61537, o para, sobre todo en el mercado de América Latina y de América, la marca UL, con esos requisitos, esos ensayos mecánicos que hemos visto antes en EMA, y luego todas las homologaciones que tenemos en base a las especificaciones técnicas de clientes como CEPSA y Repsol, que cumplen todos los requisitos técnicos del cliente para este tipo de bandejas. Por último, una vez ya analizado todas las características técnicas, comentaros que nos podéis seguir a nivel de PEMSA en todas las redes sociales, tanto en LinkedIn, Twitter o Facebook. Y, por supuesto, os animo a que reviséis otros webinars realizados anteriormente sobre bandejas portacables o instalaciones a intemperie de estas bandejas metálicas que hemos hecho anteriormente con Vultimum. Y nada, por mi parte, agradeceros la atención y nada, nos ponemos a vuestra disposición para resolver cualquier tipo de pregunta a lo largo de la charla, o también en el correo de ingeniería que tenemos aquí en PEMSA, donde os podemos dar soporte técnico. Muy bien, muchas gracias, Óscar. Muchas gracias, Juan. Ahora podemos empezar con las preguntas. Ya tenemos unas cuantas. Pero, por favor, enviar más preguntas, así de una a una las vamos contestando. Empezaré un poco por el final, porque son preguntas más relacionadas con las últimas diapositivas. Francisco pregunta, ¿hay que tomar alguna precaución si colocamos demasiadas mangueras en cuanto a la refrigeración? ¿Cuándo se pueden considerar canal? A ver. No, esta de aquí. En función de la pregunta que ha hecho Enrique,
si hay que tomar alguna precaución si colocamos demasiadas mangueras en cuanto a la refrigeración, obviamente es un concepto que hay que tener en cuenta. O sea, el cable pues genera, el paso de la energía genera un calor y por tanto sí hay que tener en cuenta eso de cara a la eficiencia energética de la instalación. La recomendación de PEMSA en este sentido, utilizar bandejas y sistemas de bandejas lo más abierto posible, como puede ser una bandeja de rejilla, como puede ser una bandeja de escalera, que ayuden a disipar ese calor que generan las mangueras y por lo tanto que haya una mejor refrigeración de la instalación en ese sentido. Vale. Juan, si quieres, puedes tú mismo leer las preguntas y contestar las que puedas. Bien. Sí, yo lo que comentaba Juan Luis. Al final, evidentemente, los circuitos eléctricos disipan ese calor de los cables por efecto Joule, de manera que utilizando bandejas, en este caso, en lugar de canales, pues tienes una refrigeración, tanto con bandejas de escalera como con bandejas de rejilla, y es más apropiado, pues dependiendo del tipo de circuito, el ambiente o la industria. Es algo muy general. Luego, contestando a la pregunta de Antonio de referente a lo que es si se puede considerar más o no una bandeja Regiband, yo creo que bueno, ahí lo ha expuesto Óscar muy bien en lo que es la diapositiva y a lo mejor lo puede él volver a recalcar. Sí, a ver, no es un tema sencillo porque hay que valorar la instalación en su conjunto, de manera que de alguna manera no depende solo de la bandeja, sino que depende evidentemente de los cables que utilices, depende de si de alguna manera tienes un tipo de protecciones o un sistema de puesta a tierra de los distintos esquemas que hay, de manera que es una pregunta que nos hacen a menudo, pero no se puede dar una receta o una solución para todo tipo de instalaciones, porque cada instalación, dependiendo de los requisitos de seguridad o dependiendo de la tipología o del instalador, pues la puedes hacer de una manera u otra. Evidentemente, hay casos en los que se puede considerar una masa y casos en los que no. Si utilizas cables con cubierta, que tengan hecho aislamiento doble reforzado, no vas a necesitar poner la tierra porque no se considera una masa. Complementando la explicación de Óscar y también respondiendo a las preguntas de Francisco Javier o de Nacho respecto al conductor de cobre o si es necesario las bandejas metálicas conectar a la tierra, al hilo de lo que está comentando Óscar, también os recomendaríamos, tenemos un webinar específico sobre ese asunto y también un par de artículos dentro de Voltimum que tratan específicamente este tema y que os pueden dar más información al respecto. Y yo creo que es interesante que lo podáis consultar. Contestando otra pregunta de Francisco Javier, en una sala de calderas tenemos que poner una bandeja ATEX. Este es un tema, bueno, podríamos hacer un webinar específico de este tema. Por dar una consideración así general y tampoco sin profundizar mucho, lo importante de un sistema ATEX es proteger ante un ambiente con riesgo de incendio y explosión, proteger las conexiones eléctricas. En este caso, una bandeja es un elemento de soportación y de conducción de cables, no es un elemento, o sea, no es un producto, no es un elemento de instalación enfocado a hacer conexiones eléctricas en él. Para eso tenemos las cajas, para eso tenemos otros elementos y otros dispositivos, o sea, la protección a través de prensas topas, una protección determinada que tienen las cajas y unos ensayos que se hacen específicos para poder hacer esas conexiones eléctricas dentro de esos equipamientos. Como una bandeja no va a llevar esas conexiones eléctricas, por tanto no debe contemplarse como ATEX y no debe clasificarse como ATEX. Simplemente la bandeja es un elemento de transporte y de conducción de cables en ese tipo de instalaciones. Eso es. La directiva ATEX no afecta a instalaciones fijas. En este caso, como comentaba mi compañero Juan Luis, las bandejas que estén instaladas, o sea, distintos tipos de instalación, a techo, a pared, lo que sea, es una instalación fija, de manera que, además, como no se pueden hacer esas conexiones eléctricas en la propia bandeja, se hacen en las apropiadas cajas ATEX con el uso de esos prensas topas, que sí que te protegen ese riesgo de ignición que pueden provocar una explosión.
O sea, es muy importante proteger la zona de la conexión eléctrica más que la canalización en sí, porque de hecho no aplica. A ver, respondiendo, estoy yendo para atrás, creo que está viendo nuevas preguntas, ahora si no intentaremos ir hacia las preguntas más recientes. Respondiendo a José Miguel Simón León, en un ambiente adecuado y siguiendo las instrucciones, ¿el producto podría aguantar la instalación sin dar ningún tipo de problemas indefinidamente? A ver, bueno, esto es un tema, es decir, afirmar esto así categóricamente pues es complicado, ¿no? Aquí hay que ver, es decir, hay que conocer muy bien cada ambiente y conocer muy bien cada tipo de instalación y el emplazamiento y la composición o el ambiente que hay desde un punto de vista químico, etcétera, etcétera. Volviendo a recordar la última parte que has puesto, Óscar, con esa tipología de ambientes y en función de esos ambientes una corrosión y en función de ello un decrecimiento en micras, por ejemplo, del recubrimiento de galvanizado en caliente, se puede estimar una vida útil del producto, ¿no? El objetivo de PEMSA es siempre dar una vida útil que cubra el mantenimiento periódico técnico que puede tener una instalación industrial de este tipo, que puede a lo mejor situarse en función de la instalación de 10, 15, 20 años. Pero claro, hay que analizar muchos parámetros en ese sentido, ¿no? Y basándonos en esas tablas, pues se puede llegar a hacer un estudio que pueda ser un poquito más concreto, no sé, a lo mejor Óscar lo puede comentar. Sobre todo porque, como hemos visto en esos mapas de corrosión a nivel de España, por ejemplo, no es tan fácil delimitar las zonas y es muy importante estudiar el ambiente. También hemos visto que no desciende esa pérdida o esa velocidad de corrosión de respecto al primer año a medio o largo plazo, de manera que en base a esa norma ISO se puede hacer una extrapolación para de alguna manera estimar una vida útil de tu instalación o de la bandeja, en base a cuánto tiempo puede tardar en perder esas micras de zinc de recubrimiento, pero al final es algo muy complejo y depende de diferentes aspectos, como si tienes algún tipo de agentes químicos por la industria que tengas o otros agentes externos. Habría que valorar proyecto a proyecto cada tipo de instalación más en detalle. Otra pregunta que hace José Antonio Alonso Gómez. ¿Tenéis base de datos de precio en BC3? Sí, tenemos en nuestra web, en la sección de soporte técnico, podéis acceder a una sección específica donde encontráis nuestras herramientas para el cálculo de bandeja, donde encontráis información técnica más extensa y donde podéis encontrar estas unidades de obra y precios descompuestos en formato BC3 de nuestras principales gamas de productos. Así que os recomiendo ahí que en ese sentido que os podéis registrar en esta sección para acceder a estos precios en BC3. Sí. Luego hay comentarios al final de gente que no ha podido asistir al webinar o que ha llegado tarde. Por último, pondré a vuestra disposición la presentación para que la podáis descargar. La podéis ver con calma y os emplazo a que escribáis al correo de ingeniería de PEMSA para que os demos soporte técnico y estamos a vuestra disposición para resolver cualquier cuestión. Vale, perfecto, chicos. ¿Alguna pregunta más? Esperamos más un par de minutos a ver si tenemos más alguna pregunta. Pregunta Javier si se puede combinar Regiband con tapa. Sí, evidentemente nosotros fabricamos todo tipo de bandejas, también de tapas. Al final la tapa te confiere una protección mecánica para los cables que recorren la bandeja o que cruza la bandeja. Dependiendo del tipo de bandeja, pues incluso con una bandeja de chapa, si le pones esa tapa, la puedes considerar un canal, cumple ese IP2X mínimo. Y bueno, pues dependiendo del riesgo que haya o del tipo de ITC que te aplique, pues puedes utilizar un tipo de producto u otro. Pero sí, es un accesorio que vendemos y que se instala muy comúnmente para proteger los cables. Muy bien. Hay una pregunta de Víctor que pregunta sobre diferencias técnicas de precio y demás. ¿Existen con los de materiales no metálicos y cómo se tiene en cuenta la protección mecánica de los cables? ¿Se entiende?
¿Puedes repetir la pregunta, Enrique, por favor? No la he escuchado bien. Sí, si miras en Q&A, si lo quieres leer, así no entiendo. Bien, ya la tengo aquí, sí, perdona. Sí, lo tienes, la de Víctor. Sí. Ajá. Bueno, a ver, diferencias técnicas, dependiendo de los propios parámetros constructivos de la bandeja, pues una bandeja de escalera tiene una robustez o una resistencia a carga mayor, también te permite esa refrigeración o evacuación del calor que provoca los cables. Una bandeja de chapa tiene normalmente menos resistencia mecánica o una carga menor que una bandeja de escalera. Y bueno, pues depende. Cada una tiene unos accesorios. Por ejemplo, una bandeja de rejilla es muy versátil porque mediante cortes de un tramo recto puedes crear cualquier tipo de cambio de nivel, de curva. Pues depende del tipo de instalación, sobre todo depende de los requisitos que tenga de carga. Para ambientes industriales, pues sobre todo mi compañero ha descrito esas bandejas de chapa o esas bandejas de escalera, porque son los requisitos fundamentales son grandes cargas a vanos o a distancias de soportes amplias. Y bueno, pues dependiendo de cada tipo de instalación, te conviene un tipo de material u otro. El aluminio, por ejemplo, tiene una resistencia a la corrosión muy buena, al igual que el acero inoxidable. Dependiendo del tipo de ambiente, si es más cercano a la costa o no. Ahí, complementando lo que ha dicho Óscar, en la exposición de requisitos técnicos que hemos hecho de las diferentes instalaciones industriales o tipos de industria, tanto los requisitos de cargas como de grandes vanos, como la resistencia a la inclemencia en el tiempo, hablamos de la radiación ultravioleta, como el gradiente de temperatura, es ahí donde las bandejas metálicas se comportan mucho mejor que otros materiales, en el sentido de resistir la carga y mantener las prestaciones a lo largo de una vida útil mayor. Otros materiales no metálicos pues pueden, o sea, obviamente a temperaturas de 40 o 60 grados no mantienen las características de carga, y en ese sentido, pues en ciertos entornos industriales no son adecuadas porque no van a mantener esas prestaciones durante un tiempo, lo mismo que bandejas de escalera o bandejas de chapa perforadas con unos espesores determinados y con un acabado de resistencia a la corrosión como los que estamos planteando. Hay otra cuestión ahí abajo sobre bandeja Regiban y recomendación para protegerlas del riesgo metálico, para no tener problemas con ocas. Bueno, al final hay que tener en cuenta el tipo de instalación, cómo se declare, para que tengas en cuenta los requisitos que establece una ITC del reglamento u otra. Hay que tener en cuenta que muchas de estas ITCs elaboradas en el reglamento de 2002 dejaban de alguna manera o de forma ambigua algunos tipos de canalización, para lo que se elaboraron esas guías, que no son vinculantes como las ITCs, pero en el futuro sí que de alguna manera volcarán la información en esas ITCs del reglamento. Y bueno, al final, pues dependiendo del tipo de instalación, si es un local de pública concurrencia u otro tipo de instalación, pues tienes que poner esa bandeja de rejilla, pues en caso de pública concurrencia, por ejemplo, a 2,5 metros si va a pared, no tendría ningún problema con la oca, y en zonas de cruce a esos 4 metros, con lo cual puedes utilizar perfectamente bandeja Regiban, o si no, puedes utilizar bandeja PEMSA de chapa o lo que necesites, dependiendo de cómo se declare tu instalación y qué requisitos tengas que cumplir. Perfecto. A todos tendremos delante de vosotros la encuesta para evaluar el webinar. Si lo podéis contentar, lo agradecemos. Y todavía tenemos algunas personas tecleando, así que esperamos más un par de minutos por más preguntas. Sí, aquí hay otra cuestión de Antonio que va relacionada con la que acabo de comentar, lo de la altura mínima. Bueno, las guías, lo que decíamos, no es vinculante, pero establecen de alguna manera unas buenas prácticas para la instalación de estos productos. Hay mucha discrepancia dependiendo de la comunidad, dependiendo del criterio de las OCAs, y se está todo homogeneizando. Esperemos que en una futura reforma del reglamento se pueda aclarar todo un poco más y que al final todo esto redunde en una mayor seguridad de las instalaciones y en una mayor claridad para el instalador y para el usuario. Una pregunta más. Esperamos más un minuto. Sí, bueno, las que veo por aquí últimamente son por el tema de OCAs, riesgo metálico, etcétera, etcétera.
os animo a que veáis nuestro primer webinar, donde nuestro compañero Luis Carlos analizaba ITC por ITC cuáles eran los requisitos a cumplir para la bandeja, sobre todo para la bandeja de rejilla. Ahí veis, en función del tipo de instalación, cuáles son los requisitos que debe de cumplir según el reglamento de la instalación y cuál es la forma de no tener problemas o que la instalación sea validada por la OCA que verifica la instalación y la lleva a industria. En ese primer webinar sí que estaba más centrado en este tema y se desgranaba de forma pormenorizada todos los detalles de cada tipo de instalación. O también podéis tener acceso a través de la web de Pensa en la parte del videoblog. Están también colgados los webinars y algunos vídeos de instalación. Perfecto. Vicente Núñez está escribiendo. Vicente, te espero. Eres el último, Vicente. Gracias por la presentación. Pues no era una pregunta. Te agradecemos, Vicente, también. Esas son las mejores. José Manuel comenta que es una estupenda presentación. Nosotros también estamos de acuerdo. Muy bien, pues agradeceros entonces el soporte prestado y sobre todo agradeceros también la atención a todos los asistentes. La verdad que para nosotros ha sido un placer poder transmitir y exponer estos conocimientos, exponer esta visión de la industria, exponer esta visión de estos ambientes y estos requisitos y bueno, emplazaros a que bueno podáis acceder a nuestra web, estéis atentos a nuestras comunicaciones, como ha comentado Óscar, a través de redes sociales, donde pronto iremos publicando novedades respecto a estas gamas de productos y respecto a estos entornos industriales. Muy bien. Si alguien tiene alguna última pregunta, lo podéis hacer en el correo electrónico que Juan Luis ha compartido con vosotros, que es el ingeniería@pensa-regiban.com. Los compañeros de Pensa estarán encantados de contestarles. Encerramos el webinar por aquí y en los próximos días podéis encontrar la grabación en la web de Voltimund y también recibiráis todos por correo electrónico el enlace donde lo podéis verlo otra vez. Muy pronto tenemos nuevos webinars con Pensa y nada, estar atento a la newsletter de Voltimund que seguro ya les llegará algo. Muchas gracias a todos, encerremos por aquí. Gracias Óscar, gracias Juan y nada, nos vemos pronto. Gracias Enrique por tu soporte y por Voltimund por darnos la plataforma para llegar a clientes, instaladores y al final darle información técnica al mercado para que se hagan instalaciones de calidad y siempre con seguridad. Sí. Muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.